Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Geely es para vos, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar acerca del conflicto israelí-palestino. Vamos a hablar del conflicto de Israel contra el radicalismo musulmán. Nos acompaña para hablar de estos temas el señor Gabriel Ventasgal. Él es un experto en terrorismo yihadista, autor del libro que les voy a mostrar ahora. Se llama 300 preguntas en 300 palabras. Vamos a hablar con el señor Benjamín Ventasgal luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Se viene la final de la Copa Libertadores de América y tengo una excelente noticia de la mano de Hyundai. Viaja a la final de la Libertadores con Hyundai. Con Hyundai, tu próximo test drive te lleva a la final de la Conmebol Libertadores. Probando el Kona híbrido o la nueva Santa Fe, podés tener la chance de viajar con un acompañante todo pago a vivir la final en Lima, Perú. Pasá por cualquier showroom de Hyundai en el país y haz el test drive que te lleva a la gloria eterna. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para conversar con el señor Gabriel Ventasgal aquí en Líderes. Gabriel, buenas noches. Gracias por acompañarme. Es un gran privilegio y un honor contar contigo aquí en Líderes. Me hablaron muy bien de tu programa, me hablaron muy bien de ti además, así que espero divertirme. Así mismo, muchas gracias. Gabriel, sos autor de este libro que me lo ha acercado nuestro amigo Humberto Ismajovic. Gran libro, me abrió los ojos, 300 preguntas en 300 palabras. Además sos director de la ONG La Cara de la Verdad.
sos experto en terrorismo yihadista. Contame qué estás haciendo en Paraguay. Bueno, vine a dar una serie de conferencias para universidades y en el marco de la comunidad judía y amigos del pueblo de Israel. Y en el camino siempre visito a amigos y a medios de comunicación que de alguna manera son colegas míos, ya que durante años trabajé para medios de comunicación. Así que poder la posibilidad de explicar algo que a primera vista parece complejo, como es el Medio Oriente, entonces siempre es positivo. Gabriel, te escuché en una entrevista con la periodista española Pilar Rahola que decías el mundo se divide entre quienes odian a los judíos y quienes no. ¿Aumentó ese odio a los judíos a partir del 7 de octubre de 2023 y las consecuentes reacciones israelíes? Aumentó seguro, lo que pasa es que el antisemitismo es un fenómeno que muta. O sea, tiene la capacidad para poder mutar. Y cuando lo más importante para la humanidad era la religión, el antisemitismo argumentaba motivos religiosos. Cuando lo más importante era la nación, el antisemitismo es nacional. Cuando lo más importante era la raza, como en la época nazi, el antisemitismo es de corte racial. Y hoy, cuando lo que parece que nos importa más que nada es los derechos humanos, el antisemita se presenta como un defensor de los derechos humanos. O sea que tiene la capacidad para poder mutar. Y también muta quién es el que impulsa el antisemitismo. En el pasado, cuanto más católica era la persona, solía ser más antisemita. Y hoy es al revés. Muchas personas católicas son claramente cercanos al pueblo judío. Hoy los principales promotores del antisemitismo son la inmigración musulmana en Europa y en Estados Unidos, medios de comunicación con agendas claramente antisemitas, por ejemplo la BBC de Londres, la televisión española. De hecho, casi todos los medios españoles se salvan muy pocos de tener una agenda clara y profundamente antijudía. Y por último, la extrema izquierda y en algunos casos la izquierda. Son los principales hoy promotores del antisemitismo. ¿Antisemitismo es sinónimo de judeofobia? A decir verdad, el problema que hay es que la palabra antisemitismo fue inventada por un antisemita llamado Wilhelm Marr. En Alemania, él decía, no puede ser que odiamos a los judíos hace 2000 años y no tiene nombre el fenómeno. Entonces creó la Liga de Antisemitas. La palabra permite confundir a la gente. O sea, porque el que es antisemita dice, ¿cómo voy a ser antisemita yo si yo también soy semita? ¿Cómo me voy a odiar a mí mismo? Primero que se puede odiar uno a sí mismo. ¿Está bien? Imagínate que tú eres una persona de color en Brasil y tienes vergüenza de tu mota, de tu pelo mota, entonces te odias tanto que te lo alisas el pelo e intentas cambiar incluso el color de piel. Se puede uno odiar a sí mismo. Entonces el antisemitismo te hace creer que tú estás en contra de los semitas. Y segundo, te hace creer que es una opinión. Porque si tú eres anticapitalista, entonces tu ideología es en contra de algo. Okay. Y el antisemitismo no es ideología. El antisemitismo es odio. O sea, presentarlo, como bien dice Sartre, presentar al antisemita como un tipo que tiene una opinión es darle un valor que no se merece. El antisemita es una persona que odia. Entonces, la palabra correcta es judiofobia y es odio. En psiquiatría, fobia es odio. No es necesariamente miedo contra el judío. Entonces, la palabra correcta es judiofobia. Lo que pasa es que no se usa la palabra judiofobia, se utiliza antisemitismo. Correcto. ¿Por qué la izquierda se identifica con el antisemitismo o el odio a los judíos? Bueno, hay dos teorías, te las digo rápido las dos. Vos, por ejemplo, imagínate que vos vivís en Paraguay, y de hecho vivís en Paraguay. ¿Vos me querés decir algún presidente paraguayo que haya sido profundamente posmodernista? Significa, después de la caída del bloque soviético, la idea que este sistema no funciona, hay que reemplazarlo por otro y por lo tanto hay que destruir el sistema. Dime un presidente paraguayo que haya sido posmodernista y que ejecutó una política posmodernista. Yo no conozco ningún presidente paraguayo. ¿Sabes qué? Lugo quizás tenía intenciones posmodernistas y no ejecutó una política. Exactamente. No ejecutó una política. Porque Paraguay es un país modernista. Significa, si vos querés que el Estado intervenga un poco más en la economía para que haya justicia social, pero querés mantener lo que logramos como humanidad y lo que logramos como sociedad paraguaya. Si vos sos un tipo más liberal, querés que el Estado intervenga un poco menos para ser más competitivo. Exacto. Pero querés mantener lo que logramos como sociedad en Paraguay. Gustavo Petro, en Colombia, es un posmodernista, quiere destruir el sistema. Gabriel Boric también, lo que pasa es que la sociedad no lo deja.
porque la sociedad no es posmodernista. Entonces, ¿qué ocurre? El posmodernista de extrema izquierda se une con el premodernista, que nos quiere hacer volver todos a la Edad Media, como es el radicalismo islámico, y todos están en contra de la modernidad. Esa alianza se llama la Alianza Rojo-Verde, y tienen un objetivo que es destruir la democracia, los valores occidentales, los derechos adquiridos, para crear algo nuevo. Lo que pasa es que el tipo de extrema izquierda tiene tanta soberbia intelectual, que considera que ellos van a destruir a el sistema y después van a poder dominar a los premodernistas. Hay un problema, los premodernistas, o sea, el radicalismo islámico, son mucho más violentos y tienen mucho más hijos. Okay. Por lo tanto, no los van a dominar, al contrario, van a terminar cayendo. Esa es una explicación. Correcto. Hay otra explicación que tiene que ver muchas veces con las universidades públicas y con toda una forma de ver el mundo. Se llama la forma de ver el mundo, la teoría, la interseccionalidad. Y lo que hace es dividir el mundo, y por eso la frase que citabas de Pilar Rahola, la interseccionalidad se desarrolló en Los Ángeles, en Estados Unidos, y terminó desbarrancando en algo que no tiene nada que ver con lo original. Lo original nació bien. Lo que vemos ahora se divide el mundo entre víctimas y victimarios. ¿Quiénes son las víctimas siempre? Bueno, todas las mujeres son víctimas siempre, para la interseccionalidad. Todos los grupos LGTB+, homosexuales y demás, son siempre víctimas. Todos los pueblos originarios y todos los pobres del mundo son siempre víctimas. Los palestinos, ¿qué son? Víctimas. ¿Está bien? Las personas de color, ¿qué son? Víctimas. ¿Y quiénes son los victimarios? Si tú eres una persona heterosexual, hombre, blanca, europea, sos casi el demonio. Y entonces, Israel, que es un país poderoso, es considerado victimario. Entonces, cuando el mundo se divide entre víctimas y victimarios, entonces los que se sienten víctimas dicen, como los victimarios siempre se unen para hacernos daño, tenemos que unirnos incondicionalmente para defender causas, por más que quizás no es lo más justo. Si entendés esto, se entiende por qué hay, por ejemplo, feministas que levantan la bandera de Hamas. Okay. ¿Qué los une? La interseccionalidad, que es tan ridículo como que pollos hagan una manifestación a favor de Kentucky Fried Chicken. Okay. Es ridículo, no es intelectual, es un comportamiento irracional. Lamentablemente la extrema izquierda, sumida en la interseccionalidad, actúa muchas veces de forma irracional. Perfecto. Gabriel, me parece conocida e histórica esa judeofobia que proviene de los musulmanes o seguidores del Islam, o tal vez tenga que decir de aquellos extremistas yihadistas como Hamas o como Hezbollah hacia los judíos. Pero sí me sorprende esa judeofobia de Occidente, de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que existe esa judeofobia de Occidente, siendo Israel defensora de los valores occidentales, como decías recién, como por ejemplo la democracia? A mí no me sorprende demasiado, Federico, porque estamos hablando de un fenómeno que tiene 2000 años. Y como muta, yo no creo que el antisemitismo se terminó en el Holocausto. Aquella persona que sentía que el antisemitismo se terminó y que la humanidad no puede caer tan bajo nuevamente, y bueno, se debe estar sorprendiendo hoy porque el antisemitismo vemos que tiene nuevas facetas. A mí no me sorprendió demasiado. Lo que sí me sorprendió es que ciertas democracias occidentales tengan tan poca columna vertebral para defender a un par democrático. Lo que pasa es que lamentablemente estamos viviendo un periodo histórico en donde las democracias occidentales están en crisis y las sociedades occidentales están en crisis y tenemos comportamientos que son peligrosos. Por ejemplo, Europa ha perdido el rumbo de lo que desea desde hace años. Y lo podés ver por un montón de cosas, no solamente por la inmigración sin control, incontrolada de inmigración musulmana que radicaliza sus sociedades. No solamente por el hecho que los gobiernos son inestables y muchas veces dependen de extremas, como por ejemplo el gobierno de España, que depende de la extrema izquierda y por lo tanto tenés a un Pedro Sánchez diciendo prácticamente una barbaridad por día o más y recibiendo el aplauso de Hamas.
O sea, hoy jamás considera al gobierno de Pedro Sánchez en España como un aliado y eso debería preocuparte. Pero además ves un montón de comportamientos que son preocupantes. Te voy a dar un ejemplo. Si te puedo hacer la pregunta, si querés, puedes no responderme. ¿Cuántos hijos tenés? 3. ¿Y la población en Paraguay tiene hijos? O sea, las familias Nos en Paraguay. caracterizamos por ser un país con familias muy numerosas, 4, 5. Muy bien, te voy a decir una cosa. Un pueblo que tiene hijos es un pueblo que tiene esperanzas en que el futuro va a ser mejor y que Dios proveerá o mi trabajo proveerá. Las personas que tienen hijos tienen esperanza en un futuro mejor. Europa no tiene hijos, tiene perros. Las parejas jóvenes tienen perros o gatos, no tienen hijos. Entonces vos tenés un índice de natalidad en toda Europa de 1.2, en España de 1.1 y no tenés hijos. Viene en inmigración musulmana con 6 o 7 hijos y cambia el balance demográfico. Cuando una sociedad no tiene hijos, además tiene otro problema y es que económicamente no es sustentable. El hecho de que tengas que pagar que buena parte de tu población sea jubilada, ¿quién paga todo eso? Claro. ¿Y quién produce? Bueno, entonces tenés sociedades problemáticas en sus infraestructuras, en sus estructuras demográficas y por lo tanto eso te da a entender que hay sociedades que han perdido el rumbo y el convencimiento de lo que debe hacer el Estado, de lo que debe hacer la sociedad y en donde todo es relativo. A esto sumale las redes sociales que extremizan y la influencia woke. Claro. En donde esta charla que tenemos ahora, te quiero hacer una pregunta, esta charla que tenemos, esta entrevista y los contenidos que estamos hablando, ¿vos pensás que en una televisión pública española se podría hablar? No sé, Gabriel, te soy sincero. No. No, porque hay ciertos focos en España y en otros países también que están dominados por cierta forma de ver el mundo en donde la narrativa es más importante que la búsqueda de la verdad. La narrativa, los relatos son más importantes que la verdad. Tal cual. Gabriel, esta inmigración musulmana masiva que está viviendo Europa, este proceso de descristianización de Europa, ¿es igual a aumento de la judeofobia? El radicalismo islámico tiene un componente antisemita muy fuerte. Lo que pasa es que el radicalismo islámico y el islam en general tiene premisas doctrinales que a veces no terminamos de comprender. A ver, dentro del mundo cristiano existe una teoría que se llama el principio del supersesionismo o teoría del reemplazo, que lo que dice es Dios tenía un pacto con los judíos, pero fue reemplazado por un nuevo pacto que es el pacto con el mundo cristiano. Okay. Bien, esta es una de las raíces del antisemitismo. Lo que pasa es que esta teoría del supersesionismo ya fue modificada y hoy en día vas a escuchar al Papa que te va a decir de ninguna manera, los judíos son nuestros hermanos, ellos tienen su verdad, nosotros tenemos nuestra verdad y convivimos con tolerancia. O sea que el supersesionismo mutó y ya no es el supersesionismo del siglo IV. Bien, San Agustín de Hipona, gran filósofo teólogo cristiano, decía, los judíos han sido reemplazados por los cristianos, pero nosotros no los tenemos que matar, tenemos que mantenerlos como pueblos testigos que han sido reemplazados. Y después vinieron los cruzados y dijeron lo que dijo San Agustín de Hipona está muy bien, pero nosotros lo que queremos es asesinar judíos. Y entonces de las cruzadas, Inquisición y las cámaras de gas hay una relación estrecha. Correcto. Entonces, el mundo cristiano mejoró, se reformó, reformuló sus premisas. El radicalismo islámico y el islam en general también tiene un supersesionismo, que se conoce como la ley del islam es la única ley que rige, din al-haq. En cambio el cristianismo y el judaísmo es din al-batel, religiones anuladas. El judío y el cristiano puede vivir bajo el islam, pero debe vivir sometido pagando un impuesto por cabeza que se llama jizya. Y además un judío o un cristiano no puede montar a caballo porque es un millán musulmán, no puede portar espada porque es un millán musulmán, no puede construir iglesias ni sinagogas porque es un millán musulmán. Esa forma de pensar es la misma que hoy rige para Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS y muchos gobiernos del Medio Oriente. Si se entiende esto, se entiende por qué los cristianos en Medio Oriente son todo el tiempo perseguidos y asesinados. Lo que ocurre ahora en Nigeria, el asesinato masivo de cristianos, es porque el cristiano y el judío es inferior y es un dhimmi, de la ley islámica al-dhimma.
Entonces, ¿por qué jamás no acepta el Estado de Israel? ¿Cómo va a aceptar que un pueblo que ha sido anulado tiene derecho a independencia? Teológicamente no lo puede aceptar. Si entendemos esta premisa teológica, entendemos por qué se persigue y se asesina a cristianos y por qué se asesinó y se persiguió a judíos, por ejemplo, el 7 de octubre. Correcto. El Medio Oriente es una zona religiosa. Para hablar de Medio Oriente tenés que saber religión. El problema que tenemos en América Latina es que traducimos el Medio Oriente al idioma que nos queda cómodo a nosotros. Entonces tenés un profesor universitario que te dice, no, el conflicto Medio Oriente es un conflicto por imperialismo, es un conflicto territorial. Disputan agua y petróleo, porque le metieron en la cabeza un ADN que los conflictos son materialistas. Anda a explicarle que el Medio Oriente es religioso, que lo importante es el clan y la religión. Le hablas en japonés. Entonces, ¿qué hace él? Al no comprender el Medio Oriente, te traduce el Medio Oriente al idioma que le queda cómodo. Mi consejo, cuando hables con alguien de Medio Oriente y no sepa religión, cambia de canal. Gabriel, en este escenario religioso, todo seguidor del Islam, todo musulmán, ¿es radical, yihadista y quiere que desaparezcan los judíos de la faz de la tierra? ¿O eso más bien corresponde a los radicales extremistas como Hamas, Hezbollah, ISIS, etc.? La respuesta corta es no. La minoría del Islam es radical y la minoría de la minoría hace atentados terroristas o algún tipo de acción bélica. Repetime eso. La minoría del Islam es radical y la minoría de la minoría hace atentados. 1.600 millones de musulmanes aproximadamente. El resto puede convivir con judíos y cristianos y le hace pagar ese impuesto que mencionaste. Complejo. Porque hay 1.600 millones de musulmanes. En la academia más o menos es aceptado que el 10% piensa de forma radical. 10% no es pocas personas, ¿eh? Pero son la minoría. Ahora, ¿cómo te puedo explicar yo en 5 segundos o en 1 minuto cómo identificas a un radical? Porque vos me decís, bueno, Gabriel dice que el 10% es radical. Explícame cómo lo identifico. Muy bien. Si vos crees que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y todo lo que hizo Mahoma es imitable, sos un radical. Si dividís el mundo entre lo que es Islam y lo que será Islam, sos un radical. Si pensás que toda la cultura occidental es Jahiliya y todos los valores de Occidente, la democracia, los derechos de las mujeres, la forma de vestirnos, la Constitución, eso es una infección de Occidente que es Jahiliya, sos un radical. Si pensás que no hay valores absolutos, sino que hay valores relativos, lo que se puede hacer para dentro del Islam no se puede hacer para fuera del Islam o al revés. Entonces, por ejemplo, ¿se puede mentirle a un musulmán? No. ¿Se puede mentirle a un dhimmi, a un cristiano, a un judío para fomentar el Islam? Sí. Si pensás así, que no hay valores absolutos, eres un radical. Y si vos pensás que el judío o el cristiano es un dhimmi que solamente puede vivir sometido al Islam, sos un radical. Correcto. Entonces te di 5 variables para identificar a un radical. Vos me tenés que decir cuántas de estas variables para vos es suficiente para considerar a alguien radical. Porque va a venir alguien y te va a decir, pará, macho, con que una sola cosa ya esté, ya es súper radical. Entonces, más o menos el 10% piensa con alguna de estas variables. Bien. ¿Cuántos están dispuestos a ejecutar algo bélico para fomentar estas variables? Bueno, menos del 1%. Correcto. El 90% de los musulmanes tienen incompatibilidad religiosa con los judíos, pero no radicalizada ni violenta. ¿Es correcto? Sí, la mayoría del mundo musulmán que no vive en Medio Oriente, si vive en una sociedad tolerante, es probable que su forma de percibir el mundo también sea tolerante. Si yo me topo con un imán de Paraguay, de Asunción, es muy probable que él y yo hablemos el mismo idioma. Porque esta sociedad es una sociedad muy tolerante y entonces el Islam también percibe el mundo de forma tolerante si vivís dentro de Paraguay. Lo que pasa es que un líder religioso en Paraguay no es lo mismo que un líder religioso en la Franja de Gaza, claro, y no es lo mismo un líder religioso en Teherán, en Irán, o de Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces, el problema que tenemos en Medio Oriente es que tenemos demasiados radicales islámicos en el Medio Oriente, demasiados radicales islámicos
en Europa, demasiados radicales islámicos en Estados Unidos con un agregado. Correcto. Tienen dinero. Tienen mucho dinero. Un país que nosotros le abrimos las puertas, lo felicitamos, nos dejamos sobornar. Qatar sobornó a media humanidad para poder organizar un mundial. ¿Cuánto se investigó de cuántos presidentes de asociaciones de fútbol recibieron dinero para poder votar a favor de Qatar? Bueno, Qatar es un enorme instigador, provocador de la violencia en Medio Oriente. Y nosotros a Qatar, como viene con la chequera llena, les abrimos las puertas y los invitamos a formar parte de nuestro club de personas nobles. Y Qatar es un problemón. Entonces, mira, ¿sabes qué me haces recordar cuando yo soy socio del Barça? Hincha del Barça, pero muy hincha del Barça, muy culé y muy hincha de River, ¿está bien? Y entre las personas que yo capacito están los mozos de escuadra de la policía catalana. Y me llevaron a hablar con el presidente del Barça, en ese momento Sandro Rosell. Entonces yo estoy hablando le digo a Sandro Rosell, mira, yo te voy a mostrar una película. Y le muestro una película de un hombre llamado Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi es el tipo más leído, más conocido entre el mundo musulmán sunita. Y él tenía un programa de preguntas y respuestas en Al Jazeera, la televisión catarí. Y le pregunta a la gente cosas y él respondía. Y la gente una vez le preguntan, ¿tenemos que conquistar Europa por la fuerza? Y Yusuf Al-Qaradawi en árabe le responde, no hace falta por la fuerza. Europa es débil, se la puede comprar, se puede hacer adoctrinamiento, dawah, sin grandes problemas. Vamos a quedarnos con la tecnología de ellos, pero de verdad son conquistables. Entonces le muestro al presidente del Barça, le digo, este hombre, él recibe un sueldo de Fundación Qatar. Y nosotros ponemos la camiseta del Barça, Exacto. Fundación Qatar. Estamos todos locos. Me dice, no te preocupes, el año que viene vamos a poner líneas aéreas de Qatar. Digo, es lo mismo. Entonces, cuando él me dice, bueno, pero queremos comprar a Neymar, digo, mira, te voy a decir una cosa. Hay una frase en árabe que es, cuando tú me necesitas, yo te compro. Cuando tenés a Qatar y a otros países con la billetera muy llena y mucho hambre en un montón de lugares, entonces vos ves que universidades ceden, gobiernos actúan de manera liviana y no se condena a promotores del terrorismo. Qatar, Turquía, en el pasado Arabia Saudita, son promotores de una forma de analizar el Islam que primero radicaliza ideológicamente y después se traduce en hechos. Correcto, correcto. Gabriel, si separamos a radicales yihadistas de quienes no lo son, estoy hablando de musulmanes, decir entonces todo palestino es enemigo de Israel es falso. Totalmente, totalmente. Ahora, por otro lado, hay cosas que hay que decir. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuviste un montón de población, no pocas personas, alemanas, avergonzadas de lo que estaban haciendo los nazis y protegiendo a los judíos y salvando a judíos. O sea, personas alemanas que decididas a enfrentar al mal, salvaron y protegieron a judíos. Los llamamos habitualmente justos entre las naciones. No son pocos. Había personas buenas. Nómbrame un solo caso de un palestino de la Franja de Gaza que se jugó el pellejo para salvar a un judío y protegerlo y liberarlo. El gobierno de Israel ofreció creo que 25 millones de dólares para que un palestino de la Franja de Gaza libere un rehén judío. Cero. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explico, Gabriel? Porque hay un adoctrinamiento profundo y porque jamás no está separada de la idiosincrasia de los habitantes de la Franja de Gaza. Durante 30 años les han lavado la cabeza con premisas teológicas problemáticas. Si yo te educo a ti o a tu hijo que la vida terrenal no importa, sino que lo que importa es la vida futura en el paraíso, y lo adoctrino que cuando llegue al paraíso, porque llegás al paraíso si luchás la Guerra Santa, recibís 72 vírgenes y además vas a nadar en vino, en ríos de vino y de miel. Y además vas a vivir en un ambiente donde te vas a sentar en la mesa con Mahoma y vas a poder citar a 50 de tus familiares. Si yo te adoctrino a eso, ¿qué importa la vida terrenal? Si la vida en el paraíso va a ser mejor. Gente muere y se suicida en pos de una religión. ¿Cómo lo sé? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo,
he filmado a palestinos con calzoncillos de plata, o sea, de hierro, de aluminio, para proteger sus partes nobles, porque ellos quieren llegar al paraíso preparados para recibir a las 72 vírgenes. Cuerpos perfumados y maquillados de suicidas, porque están esperando llegar al paraíso a disfrutar lo que es el paraíso. Cuando vos ves a un palestino muerto porque murió en un atentado terrorista y los familiares lo llevan a enterrar, fíjate que muchas veces los familiares hacen este movimiento. O bien le secan la frente. ¿Qué están haciendo? Bueno, el paraíso hay olor a snikle, o sea que es un perfume muy fuerte. Están intentando captar el olor del paraíso porque él ya está en el paraíso. Le limpia la frente porque está con las 72 vírgenes. Entonces debe estar sudando. No es un fenómeno aislado. Están convencidos de lo que están haciendo. Hay que tomárselo en serio. La ideología tiene fuerza, el adoctrinamiento tiene fuerza, la religión, en este caso islámica, tiene fuerza. Y entonces, cuando vos tenés ese tipo de educación, es complicado planificar un futuro de paz. Porque estás adoctrinando gente hacia la guerra y el suicidio desde hace 30 años. Hay que tomar el modelo de Emiratos Árabes Unidos, que hace 20 años impuso un sistema educativo que se llama tolerancia. Tolerancia religiosa. Los judíos y los cristianos no son enemigos del Islam, son compañeros de camino. Correcto. Gabriel, entonces, si vos le decís a los palestinos, mi problema no es con ustedes, los respetamos, queremos que ustedes tengan su Estado con su autoridad, mi problema es con Hamás. Te respondería al palestino, si tu problema es con Hamás, tu problema es conmigo. Es probable. Por ese adoctrinamiento que mencionaste. Es probable, lo que pasa es que encuestas con respecto a eso es difícil de conseguir. Escucha, yo trabajaba en la Franja de Gaza, le ponías un micrófono a un palestino y le decías, ¿quién tiene la culpa de tu desgracia? Hamás o la autoridad palestina, son todos unos corruptos, te cuento un chiste. Una vez un palestino me contó un chiste y dice, Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, lo llama a la esposa. Y la esposa le dice, nos robaron la casa. Y el presidente de la autoridad palestina dice, no puede ser, tengo todos los ministros conmigo. Eso me lo contó un chiste un palestino. Ahora bien, vos le pones, le hablas off the record y te dice lo que piensa. Le pones el micrófono y le preguntás quién tiene la culpa de tu desgracia. Israel y el imperialismo. Correcto. Entonces no sabés qué opinan de verdad. Porque están tan coaccionados y tan presionados que es difícil saber realmente cuánto apoyo tiene Hamás y cuánto apoyo tienen los radicales dentro de la calle palestina. Lo que te puedo asegurar es que no son pocas personas, y decir que los palestinos de Gaza son una cosa y Hamás es otra cosa es muy bonito, es políticamente correcto, no estoy seguro que sea cierto. Correcto. Gabriel, volvamos a aquello de el odio antijudío de Occidente que estuvimos hablando hace unos minutos. He leído y he escuchado que dentro de Israel algunas personas dicen ese odio que se ha fogoneado en este último año es responsabilidad de Benjamín Netanyahu. En primer lugar, él es el responsable de lo del 7 de octubre de 2023, falló la inteligencia. En segundo lugar, la reacción posterior a eso ha generado una judeofobia que se ha fogoneado. Al mismo tiempo, he escuchado a quienes están en la vereda de enfrente y que dicen esa reacción post-7 de octubre es una reacción necesaria, primero, para evitar la repetición de las atrocidades del 7 de octubre y segundo, para recuperar a los secuestrados. ¿Cuál es tu opinión sobre Benjamín Netanyahu? A ver, primero que yo en general tengo cierta tendencia. No culpo a la mujer violada por haber sido violada. Siempre culpo al agresor. El agresor fue el que violó. Y él debe ser condenado ante todo. O sea que argumentos que escucho en el mundo, como que la reacción de Israel fue la que provocó el antisemitismo, no. El terrorismo fue lo que provocó toda esta desgracia. El atentado del 7 de octubre provocó esta desgracia. Y tus prejuicios anteriores ahora recibieron de alguna manera confirmación y volviste a sacar a la luz cosas que escuchaste, cosas que aprendiste y le buscas una excusa. Recordá que el antisemita en general primero odia y después se busca un argumento para poder justificar que no es mala persona.
O sea, yo primero odio y después digo, bueno, ¿cómo justifico que soy mala persona? Ok, el antisemita moderno te va a decir 3 cosas. Una, los judíos dominan el mundo, están detrás de todo y por lo tanto, el libro se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, odio a los judíos por los protocolos de los sabios de Sion. Lo segundo que te va a decir el antisemita moderno es, yo odio a los judíos porque se inventan cosas, se inventaron el holocausto, se inventaron el 7 de octubre también. Y lo tercero que te va a decir el antisemita hoy es, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. ¿Ok? Entonces, sos antisionista. O sea, vos te creés con derecho a decirle a un pueblo que es mucho más antiguo que el tuyo. O sea, imagínate que tenés un antisionista en Paraguay. Correcto. ¿Yo qué le diría? Le diría, a ver, queridito, vos hace 200 años que existís. El pueblo judío hace 3.850 años que existe y hay pruebas arqueológicas. ¿Quién te pensás que sos para vos tener derecho a un Estado propio? Que tenés derecho y nosotros, que somos el pueblo judío, no. Te llevo 3.600 años, papito. Tenés que remarla mucho todavía. Entonces, por un lado, tenemos eso. Y es, se creen con derecho de decir que todos los pueblos del mundo tienen derecho a un Estado propio, salvo los judíos. Eso es discriminación. Discriminación hacia el judío se llama antisemitismo. Entonces, vos podés irte de rositas por ahí y decir, no soy antisemita, soy antisionista. Ahora, con respecto a Benjamin Netanyahu, hay acá un dilema y es el siguiente. Te veo en una situación. Vos imaginate que ves la franja de Gaza destruida. Ves realmente quizás el 80% de los edificios de la franja de Gaza que hoy está inhabitable. Pero está inhabitable también porque por debajo de la tierra había 600 kilómetros de túneles y muchos de esos edificios son utilizados como bases militares. Entonces hay algo relativo a el tipo de guerra que propuso Hamás que provocó, entre otras cosas, una reacción. Pero digamos que vos ves, a vuelo de pájaro, ves toda la franja de Gaza destruida. Vos como occidental, ¿cómo interpretás eso? Como un uso excesivo de la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Claro, y como muerte de muchos inocentes. Claro. Dejemos la de muerte de muchos inocentes, solamente ahora estoy hablando de la parte física, ¿está bien? Ok, infraestructura. Después volvemos al tema de la acusación de genocidio, si querés. El tema numérico. Ahora, ¿cómo pensás que lo interpreta la gente del Medio Oriente? Que es una zona especialmente cruel, en donde transmitir fuerza te da posibilidad de permanecer vivo. En el Medio Oriente están viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza y están diciendo, con Israel es mejor no meterse porque es capaz de reaccionar como un vecino loco. Entonces, para Occidente esas imágenes son muy negativas, para el Medio Oriente son muy positivas. Netanyahu, ¿qué idioma pensás que habla mejor? ¿El del Medio Oriente o congraciarse con un titular de los medios de comunicación occidentales? El primero. Por supuesto. Entonces se entiende por qué actuó en algunos aspectos como actuó. Entonces lo que quiere transmitir ahora el gobierno de Israel a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes, a Irán es, se metieron con el vecino equivocado, asesinaron, violaron y degollaron al vecino equivocado, ahora paguen las consecuencias. Correcto. Gabriel, aclárame si te he entendido bien. Antisemita, odio a los judíos. Antisionista, no te odio, no te quiero matar, pero salí de acá, no tenés que tener tu estado acá. Jerusalén es árabe, vaga por el mundo, pero aquí en Sion, no. Jerusalén es árabe. ¿Es correcto? Claro. Es decirle al judío que yo no reconozco que vos sos un pueblo. Correcto. O sea que no tenés derechos nacionales. Por más que seas mucho más antiguo que yo. Y además el Estado de Israel, que ya existe y es reconocido como un Estado independiente, no, yo considero que vos solamente, y solamente tu país, tiene que desaparecer. Y además, como utilizo la técnica nazi, demonizo la palabra. O sea, los nazis, antes de asesinar judíos en cámaras de gas, utilizaron la palabra para transformar al judío como si fuese un virus. Bien. O sea, el judío parece ser humano, pero es un virus que se aprovecha de la gente creativa. Cuando vos convences a la gente de eso, entonces después llevar a la cámara de gas y que gente colabore es legítimo. Eso es la lucha dialéctica. ¿Qué están haciendo? Utiliza la palabra sionismo para todo tipo de cosas. Por ejemplo, tu familia cocina un alimento que es muy feo, eso es sionismo culinario. Olimpia juega mal, eso es sionismo deportivo. O sea, le meten a la palabra sionismo una connotación
que tiende a demonizar al sionismo. ¿Para qué? Porque si vos lográs demonizar al sionismo, eliminarlo es legítimo. Correcto. Ahora, preguntarle al tipo, definime qué es sionismo. Ah, sionismo es todo lo malo. Bueno, una de las características del antisemita es que él se cree con derecho de decirle al judío quién es judío, de decirle a Israel qué es Israel y decir al sionismo qué es sionismo. Es clásico de un antisemita. Él se cree que sabe más de los propios forjadores del movimiento sionista. Correcto. Gabriel, noviembre de 2024, hace un año atrás, el Papa Francisco, que en paz descanse, hizo unas declaraciones, decía, lo que está ocurriendo en Gaza podría ser genocidio. Yo en el momento que dijo eso, estaba en el medio de una entrevista con un periodista muy famoso en Argentina, y yo le dije, al periodista le dije, es como si yo dijese que el Papa tiene novia. Si yo digo que el Papa tiene novia, ¿qué estoy haciéndolo? Ofensa fuerte, fea. Decir que los judíos están haciendo un genocidio, cuando sufrieron un genocidio y cuando tienen la capacidad de hacer un genocidio y no tienen la intención de hacer un genocidio, viniendo del líder de una religión que en su historia están sus manos y las manos de la iglesia manchadas de sangre de millares de judíos asesinados en nombre de la cruz. Ya sea la Inquisición, las cruzadas y la influencia de la religión en las cámaras de gas. Cuando vos sos un líder de una iglesia que tiene tantos antecedentes de demonización y que es parte culpable del asesinato masivo de judíos, tendrías que ser muy responsable a la hora de hablar. Y el Papa en ese tema específico no fue muy responsable. ¿Por qué creo que lo hizo? Porque teníamos dos papas, de hecho. El líder de la Iglesia Católica, que el catolicismo y el judaísmo hoy se llevan estupendo. Bien. Y teníamos también un papa progre de extrema izquierda. Cuando escuchamos lo que dijo en noviembre, estábamos escuchando al papa de extrema izquierda. Ok. Gabriel, se nota que no se repudia ni se condena de igual forma, los atentados contra Israel atroces del 7 de octubre que los atentados de Israel en contra de Gaza tratando de recuperar a sus secuestrados. ¿Cómo te pone eso? Otra vez, no me extraña, porque desde hace años lo que vemos es que cuando musulmanes asesinan a musulmanes, nadie le importa y los medios de comunicación no lo señalan como atrocidades, que muchas veces lo son. Si yo te digo que desde 1920 hasta hoy han perdido la vida por culpa de musulmanes matando a otros musulmanes, 20 millones de musulmanes. Es una locura. Porque en general lo que hace es mueren porque radicales islámicos matan a no radicales. Eso por un lado. Cuando musulmanes asesinan cristianos, tampoco tenemos demasiada repercusión. Y los asesinan todo el tiempo. Cuando musulmanes asesinan a judíos, el efecto del atentado dura poquito. Exacto. Pero exacto. cuando los judíos deciden defenderse, es portada en casi todos los diarios, en todos los noticieros, y todo analfabeto se cree Einstein. ¿En qué otro tema vos ves a tipos que no tienen ningún tipo de formación en Medio Oriente, que tienen el tupé de hablar con una contundencia que no se la merece? ¿Acaso opinarían así sobre la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Sobre los conflictos en Bangladesh? ¿Sobre los conflictos en Sudán? ¿Y por qué sobre los judíos opinan todos? ¿Por qué? Porque tenemos 2000 años de prejuicios acumulados que permite que todo el mundo opina algo con respecto a los judíos y hay cierto nivel de obsesión con respecto a qué hace el país de los judíos. Y se exige del país de los judíos que actúa como no se le exige a nadie. Ok, ¿en qué otro conflicto bélico le exigís a una parte que alimente al enemigo? ¿Acaso alguien le pidió a Rusia que alimente Ucrania? Nadie se atrevería a decir semejante barbaridad, pero Israel se le acusa de no ayudar a los palestinos con ayuda humanitaria. Correcto. ¿En qué otro conflicto un ejército le avisa al enemigo que lo va a atacar? En ninguno. Entonces se le exige a Israel patrones morales que ningún otro país utiliza. Eso es discriminación.
Y eso tiene su raíz en que hay años y años y años de prejuicios. Y así todo, tenés un montón de sociedades que entienden que lo que Israel está haciendo es defender los valores occidentales. Y en tu caso tenés un presidente que tiene este punto clarísimo. Clarísimo. Y tenés presidentes que no tienen por qué ser de derecha. Por ejemplo, el expresidente de Uruguay, Sanguinetti, tiene la brújula moral afinadísima. Y tenés en Sudamérica un montón de otros presidentes que la historia los va a recordar como lo que son. Gustavo Petro, Gabriel Boric, quizás en su segunda cadencia deje de ser un niñato. Lula da Silva, presidentes que uno le da vergüenza ajena de que él los tengan, sean los paladines de la defensa de los derechos de Occidente, los derechos de las mujeres, la igualdad, la democracia. Estos tipos no pueden defender nada, porque tienen la brújula moral tan disparatada, que señala para todos lados, que uno debería sentirse preocupado de que nuestras sociedades estén siendo gobernadas por personajes como esos. ¿Y qué pensás del apoyo enfático del gobierno de Paraguay y del presidente Peña hacia Israel? A ver, Paraguay siempre fue una sociedad, incluso cuando era chico, mira, te voy a contar algo, cuando yo estudiaba la guerra, la Triple Alianza en contra de Paraguay, siempre me caían simpáticos los paraguayos, porque los veía como tipos mucho más liberales que el resto, y que fueron abusados por una alianza de gente que era más poderosa y le quitaron un montón de cosas. Pero siempre Paraguay estuvo un paso adelantado en ciertas premisas morales. Tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces, y más si lo comparás con otros países. Correcto. Y fíjate que el péndulo del poder en Paraguay no es como en Argentina, que pasa de la extrema izquierda a la extrema derecha, o en Brasil igual, Bolsonaro, Lula da Silva. Exactamente. Chile pasa de Boric a Kast, que seguramente va a ganar las elecciones. Sí. En Paraguay no es así. Exacto. Eso te muestra que el país es modernista. Correcto. Es un país moderado, ¿está bien? Ahora, cuando vos ves al presidente Peña hablando como habla, yo lo veo que diciendo muy bien. Sí, es probable que también tenga un interés porque la capacidad económica de Israel, la capacidad tecnológica de ayudar a Paraguay, por ejemplo, en la producción agrícola, es algo notable que colaboramos, pero yo veo y lo escucho y digo, hay un convencimiento ideológico profundo. Correcto. Gabriel, defíneme corto. Ser judío es una civilización. El judaísmo clásico es el pueblo judío, solo descendiente del reino de Judea. La religión judía está fusionado, pueblo y religión. Tenemos una memoria colectiva, todos salimos de Egipto, todos sufrimos el holocausto, tenemos una cultura muy parecida y tenemos también un idioma. Son 5 cosas diferentes, unidas en una identidad. No todos los judíos consideran que las 5 cosas van de la mano. Algunos se identifican con parte de las 5 cosas. Correcto. Me detengo en el tercer punto. Tenemos una memoria colectiva muy fuerte, que se pasa de generación en generación. Todos salimos de Egipto, todos hemos vivido el holocausto. Pero antes habías dicho que hoy hay una tendencia y un relato que dice estos tipos se inventaron un genocidio. ¿Te preocupa que la sociedad actual está perdiendo esa memoria histórica? No me preocupa tanto con respecto a los judíos, porque entiendo que eso es parte de lo que te expliqué antes de ciertos prejuicios antisemitas. ¿Está bien? Me preocupa el hecho de que esto va acompañado de una especie de tendencia a que la verdad no importa. Correcto. Sino que lo que importa es otra cosa, las narrativas. Y a mí me preocupa ir a una universidad y pagar $100.000 en una universidad norteamericana para que a mi niño le metan en su cerebro narrativas. Yo quiero que la universidad sea un lugar en donde se persigue, se anhela la verdad y se discute sobre posturas en base a respeto de opiniones y a varias posibilidades. Y no una universidad en donde se adoctrina y donde el profesor con una ideología trae a su amigo que tiene la misma ideología. Y así se transforman muchas universidades de América Latina en centros de adoctrinamiento. Correcto, correcto. La judiofobia, ese odio que se promueve, se basa en la mentira. Totalmente, porque otra vez, vos odias y después tenés que justificarte cosas para justificar que no sos mal tipo. Pero en el camino mentís. Exactamente, exactamente. Gabriel, me bancás un rato, yo tengo que hacer una pausa, después retomamos. Yo voy a tomar tu agua, que no sé quién la puso acá, pero es... ¿Con guana?
buena y fresquita además. Gracias. Así que te agradezco. Muchas gracias, Gabriel. Te dejo una pregunta, respóndemela luego de la pausa. ¿Los judíos mataron a Jesús? ¿Me respondes? Luego de la pausa. Tengo que hacer una pausa del Banco GNB y ya vamos a retomar la conversación con nuestro invitado de lujo. Hoy está con nosotros el señor Gabriel Ventasgal. ¿Estás pensando en equipar tu auto, viajar o renovar tu sala? En Banco GNB tenés la oportunidad sin filtros, préstamos personales con cuotas desde 28.000 guaraníes por millón. Transparente, sin costos extras. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicita ya tu préstamo personal al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. En un minuto regresamos y cerramos esta conversación con el señor Gabriel Ventasgal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Gabriel, ¿los judíos asesinaron a Jesús? 3 respuestas diferentes. La primera, es un pilar del antisemitismo. ¿Está bien? Los 2 pilares básicos teológicos son el deicidio, los judíos asesinaron a Dios. La segunda, la teoría del reemplazo que la expliqué al principio. Sí. Ok, eso es el primero. Segundo, la forma que se percibe hoy la crucifixión de Jesús está basada en lo que percibió y se imaginó una monja alemana en el siglo XI que fue ejecutado por Mel Gibson en la película La Pasión. Mel Gibson pertenece a una iglesia antisemita, la iglesia tradicionalista. O sea que La Pasión de Jesús es una película claramente antisemita que no es lo que dice la Biblia, es lo que dijo la monja del siglo XI. Y por último, la iglesia hoy te va a decir, Jesús llegó a la tierra para curar los pecados de la humanidad. Él sabía que iba a ser crucificado, por lo tanto, ¿cómo vamos a juzgar a los judíos por algo que Dios ya estableció? Eso es lo que dice la iglesia hoy. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, es evidente que fue crucificado por los romanos. Los judíos no ejecutaban a gente de esa forma y no ejecutaban a gente con la liviandad que lo hacían los romanos. ¿Cuántos judíos fueron ejecutados y crucificados durante los días de Jesús? 3.000. 3.000. Uno pasó a la historia por un montón de otras razones también. Exactamente. ¿Te dijeron alguna vez judío hijo de puta? No, porque en general, cuando vos estás seguro de tu identidad y también estás seguro de tu capacidad intelectual, entonces desarrollás cierta piel de elefante. ¿Ok? Por ejemplo, el embajador de Palestina en Chile, estábamos en un debate y voy saliendo y me dice judío basura, que es algo parecido. Y yo le digo, usted me parece también y además debería bañarse más seguido. Y el hombre se descolocó porque no está acostumbrado que lo insulten también a él. Por lo tanto, yo te digo lo siguiente, yo creo que el pueblo judío tiene que entender que no se puede insultar a los judíos gratis. Ok. Si volvieses a nacer, ¿elegirías ser judío? No sé. Es demasiado peso sobre tus espaldas. A ver, ¿vos te levantaste alguna vez a la mañana pensando que alguien te quería liquidar? Alguno de los habitantes de Paraguay se levanta a la mañana y dice, a ver, ¿quién quiere asesinarme hoy? Yo todas las mañanas me levanto... ¿Caerán misiles hoy? Claro, yo todas las mañanas me levanto y digo, a ver, ¿con qué problema tengo que lidiar hoy? Porque sé que hay alguien que me quiere asesinar. Ya sea Hamas, ya sea Hezbollah, ya sea Irán o ya sea algún presidente europeo. Okay.
¿Sentís rencor hacia ellos, hacia quienes los odian y los quieren asesinar? No. No, es más, cuando mi hijo era chico, una vez enojado porque nos tiraban misiles desde la Franja de Gaza, me hizo un comentario como que él odiaba a los árabes en general. Y yo tomé una medida muy extrema, le dijo, de ninguna manera, en mi casa no hay racistas. ¿Está bien? Nosotros tenemos problemas con terroristas y tenemos que lidiar con terroristas. Nosotros no podemos transformarnos en aquellos que nos odian. Cuando vos educás a tu hijo a odiar al árabe por ser árabe, a odiar al palestino por ser palestino, estás entrando en la dinámica justamente de lo que ellos educan. Nosotros tenemos que educar hacia la tolerancia religiosa, hacia la paz e incluso a ceder territorios para conseguir la paz. Porque en el judaísmo clásico los territorios son menos importantes que la vida. Qué bueno escuchar eso. Gabriel, nombres de papá y de mamá. Daniel y Marta. ¿Qué valores te dejaron Daniel y Marta? Mi mamá me taladró el cerebro. Yo vengo de una familia de jugadores de fútbol. Mi abuelo fue el primer judío que jugó en River y en la selección argentina. Yo quería ser jugador de fútbol y mi mamá me dijo, un buen nene judío estudia, hay que estudiar, hay que estudiar. Hoy estoy terminando mi 7º título universitario. Eso es mi mamá. Y mi papá tenía una cualidad, él era gerente de banco, falleció hace unos años, y mi padre se acordaba los números de cuenta de todos sus clientes e intervenía para salvar los negocios de mucha gente. Era un tipo extremadamente noble y honesto. Yo creo que mi papá fue una brújula en ese sentido de un ejemplo, porque acordate que a vos te educan, no con las palabras, te educan con el ejemplo. Cuando tu mamá estudia, y mi mamá tenía varios estudios acumulados, entonces vos estudiás. Y cuando tu papá te muestra que la nobleza es parte de su ADN, entonces intentás imitar aquel tipo de nobleza que te enseñó tu papá. Gabriel, un gran placer, un privilegio haber conversado contigo. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme en este programa. Un honor, gracias. Te voy a pedir que me firmes el libro, por favor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.